Saludos amigos de las exclusivas de José Peguero. Nuestro espacio se prestigia con un historiador que es ex ministro de las Fuerzas Armadas, quien conoce a fondo la situación de Haití. No porque yo lo diga, sino porque los hechos hablan por sí solos. José Miguel Soto Jiménez, ¿cómo está usted? Bueno, un placer de recibirte aquí, una entrevista que yo defiero con mucho gusto, Sí. y por no decir entusiasmo, ¿verdad? También. Sí. Y debo comenzar, como siempre inicio mis intervenciones, con un saludo muy dominicanista, decididamente dominicanista, para toda tu teleaudiencia. Claro. En días pasados escuché una intervención suya en el mismo golpe con Hochi y quedé encantado por la forma en que usted cuenta nuestra historia, Sí. porque la hace interesante, la hace digerible y hace que nosotros nos sintamos orgullosos de nuestro país y de nuestros héroes. Sí. Bueno, mira, te voy a decir algo, y es una observación, a mucha gente le va a parecer descabellado, pero esa afición de Soto por la historia, la afición de Soto por la historia, mira, es una afición propia de la misma naturaleza del dominicano. Mira por qué. Sí. Porque en la mayoría de los países hispanoparlantes que yo conozco, ¿no? Estoy hablando en el continente americano, hay aficionados por la historia, pero ningún pueblo es tan aficionado, a despecho de su formación básica, elemental, y por qué no decirlo, a despecho del mismo desarrollo de su educación, que sabemos que tenemos muchísimos problemas. Sí. Pero estamos hablando del interés. Sí, señor. Si tú vas a un colmadón, ¿verdad? O vas a una pulpería, vas a encontrar que ahí se discuten los temas nacionales, históricos. Sí. Es común entre gente inclusive sin formación, con muy poca formación, gente hablando sobre el viejo dilema de Santana y de Duarte. Sí. Bueno, entonces es una afición que tiene el pueblo dominicano. Ahora, buscándole las tres patas al gato, la quinta pata al gato, tú te vas a dar cuenta que eso es propio también de nuestra propia historia, de nuestro propio recuento histórico. De cómo nos hemos formado. Porque, óyeme, yo digo que los héroes hacen la historia a veces, Sí. ¿verdad? En momentos excepcionales, pero el que la hace en realidad es la gente. Es el pueblo. ¿Verdad? Entonces, nosotros todos somos gestores de la historia y entonces el dominicano se siente parte integral de esa historia. Esa historia, sí mismo es. O sea, que eso nace con nosotros. Con relación al tema haitiano, vi otra de sus exposiciones ayer, indicando que militarmente Haití nos representa una amenaza para la República Dominicana, lo que fue ampliamente comentado. Y dentro de eso que expuso es precisamente porque no hay una organización, no está definido un Estado, pero aún así la gente entiende que quizás no a nivel militar, pero si de repente sucediera, qué sé yo, una situación incontrolable, los haitianos pudieran venir hacia nuestro territorio. Si tú viste la entrevista, yo creo que esa opinión sesgada fue, yo diría, un tanto mal interpretada. Sí. No importa, porque por los resultados y los comentarios que yo vi, ¿verdad? Sí. Son muy atinentes. Y son lo que yo espero del pueblo, precisamente, esa actitud. Sí. Pero yo creo que requiere una explicación y qué bueno que tú tocas ese tema en esta oportunidad. Sí. Yo lo que digo es, yo estoy hablando en sentido, ¿qué es lo que propicia esa afirmación? Lo que propicia son las medidas del presidente, ¿verdad? Las medidas últimas del presidente en la frontera, sobre todo el reforzamiento militar de la frontera. Y yo te digo, ¿verdad? Y te lo digo en el sentido más cabal y real y nacionalista del caso, que yo la apoyo de forma entusiasta también, ¿verdad? Sí. Porque el presidente, con el reforzamiento militar de la frontera, lo que ha hecho es, precisamente, como dice el dominicano, matar varios pájaros de un mismo tiro. Y eso hay que explicárselo a la gente, Sí, ¿verdad? explícalo. No, voy a eso. Primero déjame responderte la otra pregunta, ¿verdad? Sí. Para no perdernos en los vericuetos para no irnos al hilo. de la respuesta. Entonces, en ese contexto, y analizando esa medida de reforzamiento, que yo te digo, hay 13.000 hombres en la frontera, no 11, hay 13. Wow. 13, pero todavía pudiese haber, sin problema, pudiese haber mucho más. Y entonces, en ese sentido, yo lo que te quiero decir, por un asunto técnico, militar, ¿verdad?
aunque yo esa es una afirmación que yo la hice hace 25 años, siendo el prologuista del libro de Manuel Núñez, El ocaso de la nación dominicana. Sí. Y entonces yo te digo a ti que Haití, en términos convencionales, sí, no es una amenaza, ojo, sí, una amenaza militar, porque la correlación de fuerza no solamente no ha favorecido ahora, no ha favorecido por mucho tiempo y por eso se ha mantenido la paz. Sí. Por eso se ha mantenido la paz, porque no te creas que esa desestabilización de Haití es nueva, es vieja, ¿verdad? Y siempre, con mucha razón, como lo intuye el pueblo y lo intuyen las autoridades, eso siempre es una amenaza al pueblo dominicano. Ahora, claro, ¿es una amenaza militar? Una nación que ni siquiera tiene ejército, ¿verdad? No, no es una amenaza militar, pero solo los militares pueden ser la punta de lanza en nuestro territorio y en nuestro derecho para mantener lo que se llama la contención y disuadir la amenaza. ¿Qué es disuadir la amenaza? Para que la gente es enseñar el músculo militar de la República, ¿verdad? Decir, estamos aquí. No, estamos aquí y no pasarán, ¿verdad? Ahora, eso es eso. Ahora, pensar que Haití, y esa fue la parte que se omitió, digo que se omitió en lo que se reseñó. No, los comunicadores buscan las frases cohete, sí, y sobre todo, en pleno derecho. Pero a seguida yo dije que pensar que Haití en la actualidad no es la más grave amenaza que ha tenido jamás la República Dominicana, jamás, es una subestimación que podíamos pagar muy caro. Si nos salimos de la lógica militar y sin salirnos, vaya la contradicción, a mí se me enseñó siempre que el enemigo nunca se subestima, ¿verdad? Ahora, la guerra es ciencia y arte. Y cuando hablo de la guerra, estoy hablando de la actividad, ¿eh? Sí. La actividad bélica. La actividad, sí, la guerra, no hay otro nombre que decirle. Es ciencia y arte. Entonces, como ciencia, tiene sus reglas. ¿Me entiendes? Entonces, es lo que pasa. Ahora, a seguida tenemos varias consideraciones que yo quería mostrarte. Claro. La primera es que el Ejército Nacional tiene más de 170 años custodiando esa frontera. ¿Cuál es su credencial? A pesar de todos los problemas que hay, que la frontera está en el mismo sitio que la dejaron nuestros mayores, ¿verdad? Y es el ejército, sí, porque tenemos una frontera terrestre, aunque no es simplemente terrestre, porque en los dos extremos, ahí tenemos la bahía de Manzanillo, ¿verdad? Y del otro lado, Pedernales, que también es parte de nuestra soberanía territorial, pero además de nuestra soberanía territorial, son puntos climáticos críticos de nuestra frontera y de nuestra seguridad, ¿verdad? Entonces, así hay que entenderlo. Ahora bien, ya en otro plano que no es el militar, pero que sí atañe mucho a la República Dominicana, en el concepto geopolítico, para que los académicos entiendan, ¿verdad? Sí. A nivel estratégico, esa frontera es, como se decía de Radio Guarachita, polidireccional. Estoy tratando de evitar palabras rebuscadas que entonces compliquen el juego, ¿verdad? Sí. ¿Por qué digo yo así? Porque esa frontera, entonces, resulta que nosotros tenemos, debido a la presencia indiscriminada de haitianos ilegales, tenemos las llamadas fronteras interiores. Así es. Fronteras interiores. Que es la que el presidente está tratando de cuidar. Ahí voy. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente? Militarmente ha hecho lo que tiene que hacer. Si tú quieres ahorita podemos entrar qué es lo que se ha hecho. Sí. Ha hecho lo que tiene que hacer. En sentido general, reforzar la frontera, ¿verdad? Reforzar la frontera militarmente. Ahora bien, ha comenzado también a reforzar la seguridad de la República en las fronteras interiores. Porque esas otras medidas que ya la gente está, como algunos están comentando, que han sido criticadas. Sí, que han sido criticadas, pero no importa que le critiquen, porque la realidad es que la frontera también está en los hospitales nuestros. Y de una manera más subliminal, complicándome el juego, en el vientre
de las haitianas ilegales. Así es. ¿Verdad? Y eso es un problema. Bueno, humanísticamente, todo lo que tú quieras. Pero eso es un problema de la democracia haitiana, del que no existe. Que no existe. No, ante la ausencia de la comunidad internacional, la República Dominicana no puede fungir como una extensión del territorio. Pero hay un detalle también, para que la gente lo sepa. Óyeme, el presidente ha puesto el dedo en la llaga. ¿Tú sabes diciendo qué? Y déjame aclararte, yo no tengo compromiso político con el presidente, no. Yo soy un ciudadano dominicano. Y un hombre justo. Sí, entonces fíjate una cosa, un detalle importante. El presidente ha dicho, para ir más allá, ¿verdad? Él ha dicho, pero lo que muchos han dicho, pero él lo dice, él es el presidente de la República. Sí. Y él ha dicho que el problema haitiano, ¿verdad?, no tiene solución dominicana. En otras palabras, nosotros no podemos pagar casi 200 años de desestabilización política haitiana, ¿verdad? No podemos. Sí. Es como decía la Madre Teresa. La Madre Teresa decía, hay que dar hasta que duela. Pero es que a nosotros no, nosotros tenemos 50 años doliéndonos el problema. Y eso que se le da a los haitianos por humanismo y lo que se le permite a los haitianos se le está quitando al pueblo dominicano. Y ese es el problema de nuestra democracia. Nuestro problema de la democracia, que tiene muchos, los dilemas de salud, de educación. Nosotros no podemos. Eso es para los dominicanos. Eso es más que una frase cohete. Cuando tú dices República Dominicana para los dominicanos. Bueno, pero que es para eso. Es para ese es el concepto básico de las naciones. Pero además yo no consigo, y perdón que le interrumpa, que si hay 7 camas, una dominicana tenga que dormir en el piso y las otras extranjeras estén ocupando eso es imposible. Bueno, ese es un tema, pero hay muchos otros temas, asimismo. Oí una persona del pueblo, hay mucha gente que dice, no, el pueblo es una abstracción, vamos a cambiar el nombre, una persona del gran país, que es el país desposeído, ¿verdad?, que dijo la mejor comparación que yo he oído. La mejor. Ningún académico puede hacer esa comparación. Oye, y una persona del pueblo que dice, pero venga acá, eso es como si mi vecino, yo lo quiero mucho, mi vecino, ¿verdad? A mi vecina yo la quiero mucho. Entonces la vecina nos llevamos bien. Ella en su casa y yo en la mía. Pero un día la vecina, ¿verdad?, viene para acá, a mi casa, ¿verdad? Y qué bueno que me visite. Pero pero yo no le permito que se meta en la nevera, a hurgar en la nevera y a imponer las reglas en mi casa, porque en mi casa mando yo, ¿verdad? Óyeme, ahí hay desglosado 14 libros de teoría democrática, del Estado del Derecho, de la nación, ¿verdad? Entonces, esa es la verdad. Y nosotros hemos sido muy generosos. Nosotros hemos sido más generosos de la cuenta con el pueblo haitiano. Pero no podemos cargar con sus problemas, porque nosotros tenemos nuestros problemas. El fundador de la República, Juan Pablo Duarte, sobre todo, y muy a tono, y a tono con el asunto de la reunión del presidente ayer con los partidos políticos. Sí. Resulta que el padre de la patria lo dijo hace muchísimo tiempo. Dijo, mira, el trabajo de los partidos y de las facciones, todo muy bien. Pero eso no puede afectar. Eso no puede afectar la nación y sus atributos. No puede. No puede. ¿Verdad? Eso está por encima de eso. Eso está por encima de eso. ¿Que vamos a suspender nuestros dilemas? No, esos son nuestros dilemas. Los dilemas de la democracia, los dilemas por los que ustedes, los comunicadores, el pueblo, los dirigentes políticos luchan todos los días. ¿Verdad? Sí. Pero eso no quiere decir, bajo ningún concepto, de que cuando se presente un problema, entonces usted no asuma su responsabilidad. Claro. Y cuando yo hablo de la responsabilidad, yo creo que ese es un llamado importante del presidente. No es simplemente el Estado. El Estado es el que debe dirigir ese esfuerzo. Pero yo creo que, y ahí hablo yo de otro concepto, de la trinchera ciudadana, que al final de cuentas, ahí es que está la batalla final. Sí mismo es. Ahora, ¿quieres que te diga otra vez? Y no estoy subestimando a nadie.
la tenemos ganada. La batalla, yo lo veo, tú no lo ves en los medios. Claro que sí. Tú no lo ves en los medios. Entonces, hay gente que quiere decir que el temperamento nacional está dividido en dos. Eso no es verdad. Más que nunca. La mayoría del pueblo dominicano tiene un concepto, si no claro, ¿verdad?, determinado sobre la nación. La mayoría del pueblo dominicano. Y una minoría ínfima, de la que a Duarte precisamente se refirió también. Divide, actuando con politiquería en este momento, No, donde hay que llamar a la unidad. Cuando salgamos del trance, ¿verdad?, y venzamos una vez más, porque eso es otra cosa. No es Soto que se lo está inventando y que Soto está subestimando. No, yo no estoy subestimando a nadie. Yo lo que estoy basando en la historia, que en el 1844, con unas fuerzas armadas, que la gente no sabe cómo se articularon esas fuerzas, bastante articuladas, ¿verdad? Entonces, nosotros en una guerra de 13 años, de 4 campañas militares y multitud de batallas y combates, gran cantidad de batallas y combates, no solamente vencimos, sino que frustramos siempre todas las intenciones arteras. ¿Y tú sabes cómo? En la defensa fue. En la defensa siempre vencimos. Pero sin buscarle más cosas, porque ahí está Soto con la historia de nuevo. Mira, óyeme una cosa. El pueblo dominicano, y vuelvo y te repito, hay que sacarle su comida aparte, para usar un término, cosa. Y que nadie se equivoque con eso. Porque mira, vencimos los ingleses, la invasión inglesa, de cuando Peña y Venable, en 1655. Después vencimos a los franceses, el 21 de enero de 1691, que la gente no sabe que lo que celebra con la Virgen de la Altagracia es una victoria dominicana contra los franceses, el 21 de enero. Sí. A los franceses los vencimos varias veces, ¿verdad? Vencimos a los haitianos, siempre agrediéndonos, siempre invadiéndonos. No es que se están inventando los pobres haitianos. Sí. No. Nos invadieron en muchas ocasiones y todas las vencimos. Y entonces, después vencimos al Imperio Español. Sí. Por la infidencia y la traición de los dominicanos, de algunos malos dominicanos, lo vencimos, ¿verdad?, al Imperio Español, ¿verdad? Y entonces tú me dirás, bueno, ¿le falta uno? Sí, me falta uno. Los norteamericanos, que no han intervenido 2 veces, ¿verdad? Sí. No hemos vencido militarmente, y ahí retomo la idea central, pero estamos aquí hablando de esto, cantamos el himno nacional, y estamos aquí, dueños absolutos de nuestro destino, ¿verdad?, a pesar de las presiones internacionales. No, el principio de autodeterminación de los pueblos. Sí. Entonces, yo no me estoy inventando nada nuevo. Es que está ahí. Claro. Y estoy seguro que si se diera militarmente, lo vamos a volver a vencer. Claro que sí. ¿Entiendes? Lo vamos a vencer. Y mucho más ahora, porque antes no. Antes nosotros teníamos un ejército improvisado, en deficiencia numérica, con pocas armas, muchos soldados hasta descalzos, pero vencimos a un ejército que, ayudado por sus dificultades con Francia, era muy superior militarmente, pero lo vencimos. Lo vencimos. Entonces, yo no me estoy inventando nada, y hago las consabidas advertencias. El pueblo dominicano tiene que estar tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, no descuidado, ni bajar la guardia, tranquilo, porque sabe que con un Estado organizado, que esa es una de las diferencias que hay con Haití, Haití ha llegado a donde está, precisamente por la debilidad de sus instituciones democráticas. Claro, y tú quieres que te diga una cosa, nosotros tenemos 50 años de democracia, más de 50 años, defectuosa, con muchísimos problemas, pero funciona. Pero no solamente funciona para los riquitos, no, funciona, ¿verdad? Porque aún los que no tienen voz, tienen voz. Y los que no tienen se expresan y se organizan y votan. Claro. ¿Entiendes? Sobre la presencia norteamericana en el país, ayer se dijo que habían una serie de helicópteros y evidentemente se presentó con imágenes, con audiovisuales. Se aclaró en su momento que eso era algo de tránsito. No. ¿Qué opinión le merece eso? Déjame explicarte una cosa. Eso es una escala técnica, ¿verdad? Si tú hubiese visto esos helicópteros en otro sitio del país, pero eso es Puerto Plata, ¿verdad? Sí. Los helicópteros no tienen capacidad, lo que llaman los pilotos la autonomía de vuelo suficiente,
¿verdad? Tienen que hacer escala. ¿Dónde la hicieron? En Puerto Plata. ¿Para ir dónde? Hacia Puerto Rico, ¿verdad? ¿Vienen de dónde? De la Florida. ¿Y quién sabe de más lejos? Sí. Entonces, eso es una escala, lo que se llama técnicamente una escala técnica. Una escala técnica, ¿verdad? Y entonces, que pasa frecuentemente. Ahora, nunca pasa. Vamos a pararnos en Santo Domingo. No. O en Puerto Plata. Eso se pide un permiso. Se pide un permiso. Oye, podría no pensar, por ejemplo, con los aviones, hasta los cruces de aviones, sí, aviones de combate, pero se pide un permiso. Claro que sí. Se pide un permiso aéreo, del espacio aéreo. No se puede invadir. Y entonces, eso pasó así. Yo vi ahí una aclaración del ministro, del ministerio, muy apropiado con respecto a que eso fue una escala técnica. Ahora, ¿se lo está inventando él? No, pues no. Yo mismo firmé muchas veces esos pases, que por cierto, para conocimiento del pueblo dominicano, tiene que autorizar el presidente de la República. Una cosa tan inicua como esa, como tiene que... Sí, por eso para que tú veas que lo celoso, el legislador, no estoy hablando del Congreso, el legislador, el que hizo la Constitución, siempre ha tenido esos principios muy celosos, porque nosotros nacimos como país de esas luchas, ¿verdad? Sí. Y siempre el pueblo dominicano, por ejemplo, digo que no se... Hay que tener cuidado. Y la gran advertencia es que nadie piense que quiera pecar ahora en Río Revuelto. Sí, y lo que ha hecho el gobierno es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer simplemente. Y ahora está ocupando, vamos a cambiar la palabra, reforzando las fronteras interiores. Y hay que apoyar lo que refuerce, ¿verdad? Y junto con eso, las repatriaciones. Ciertamente. Ahora, porque el beneficio, la Dirección General de Migración. Sí, mira, el gran beneficiario del reforzamiento de la frontera, y me voy a explicar, sí, es precisamente el tema migratorio y otros temas, como el narcotráfico, como el contrabando de cosas. ¿Sabes por qué? Porque en la frontera, 350, creo que son 300 y pico de kilómetros de frontera terrestre, tú vas a encontrar en muchas ocasiones que ahí hay un establecimiento militar. Oye, otra, se requiere una explicación, un establecimiento militar cumpliendo misiones de gendarmería. En ninguna parte del mundo, salvo donde hay conflictos bélicos, ¿verdad?, las fronteras la cuida el ejército o las Fuerzas Armadas, la cuida la Guardia Nacional, la Gendarmería, sí, la Guardia Civil en España, la Gendarmería en Francia, los Carabinieris en Italia, ¿entiendes? Nosotros no tenemos una cuarta fuerza, entonces el ejército, de una forma patriótica, digo y reitero yo, está ahí, el centinela de la frontera, ¿verdad? Claro. Entonces, cumple con ese deber. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo con eso? El principal beneficiario es migración. ¿Tú sabes por qué? Porque ese establecimiento que hace labores de gendarmería en la frontera, ¿verdad?, que la hace mal, que la hace bien, bueno, no se trata de eso. En tiempos normales, ese establecimiento puede tener 2.000 hombres, ¿verdad? Pero las unidades que están yendo allá, con que fue reforzada por orden del presidente y por orden de los mandos, sí, militares, de los mandos naturales de las Fuerzas Armadas, esos soldados, ¿sabes qué son? Son soldados de combate. Sí, señor. De las unidades tácticas, y muchos de ellos de las unidades tácticas especiales. Te lo digo porque lo he visto en la foto. Ahí movilizaron el 6º Batallón de Cazadores. Yo no solamente hice prácticamente mi carrera ahí, sino yo fui comandante, uno de los comandantes que más ha durado ahí como comandante, ¿verdad? Y enviaron el batallón de Constanza. El batallón de Cazadores, el 6º, sí, Batallón de Cazadores. Tú lo sabes muy bien. Sí. Tú nunca me viste corriendo ya, sí, con señor, la tropa. Bueno, pero fíjate un detalle. Ahí están los batallones de comando también, que lo vi rumbo a la frontera, los batallones de comando. Y las unidades de fuerzas especiales están allá. Entonces, no sé si la brigada está, la primera brigada, ¿verdad? Me imagino que debe haber elementos de ahí. Sí. Bueno, pero esos son unidades tácticas
unidades de combate. ¿Qué quiere decir eso? Que la respuesta de esa gente ante inconductas como la que todos conocemos no es igual. Es de actuación inmediata. No. Que, óyeme, es que esa acción lo que hace es que, como para usar una palabra que usan mucho los civiles, Sí. han sellado la frontera. Pero de hecho y de derecho. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, entre otras cosas, ¿o tú crees que para un bandolero de eso, pasar un contrabando de droga es más fácil ahora? No, para nada. No. Háblame de la preparación de Díaz Morfa, que ayer usted estaba haciendo énfasis en la formación que tiene él como militar, que mucha gente se ha equivocado a veces. No, Háblame de esa parte. Eso es un oficial muy profesional, el general Díaz Morfa, a quien yo conozco desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Inclusive en alguna oportunidad fui su comandante Wow. de él. Entonces, tiene atributos fundamentales que comienzan con su vida de cadete, ¿verdad? El general Díaz Morfa, yo recuerdo que yo fui a la graduación de Díaz Morfa, cuando se graduó de oficial, y se llevó todos los premios de mérito. Wow. Pero fue el número 1 en mérito los 4 años Oye, eso. de la academia, el número 1, ¿verdad? Entonces, hizo una carrera apreciable en el ámbito de las escuelas, siempre fue profesor. Además de eso, el general Díaz Morfa estuvo en la unidad de patrulla y rescate, que es lo que llaman los SWAT, ¿verdad? Sí, señor. Y entonces ahí me encontré yo en el trabajo con él, porque yo era su comandante, ¿verdad? Así es. Y recuerdo que fue el segundo mío cuando comenzamos a formar los oficiales, ¿verdad? Porque a nosotros nos formaron las Fuerzas Especiales Norteamericanas, pero nosotros comenzamos a formar oficiales, Sí. con cursos al respecto. Y yo era jefe de un curso y él era mi segundo en mando en un curso, Sí. ¿verdad? Y entonces también el general Díaz Morfa fue, por varios años, fue instructor invitado en la Escuela de las Américas, ¿me entiendes? El general Díaz Morfa, una cosa también que no se ha dicho, él fue comandante del 6º Batallón, Oye. en víspera de subir el presidente Mejía. Sí. O sea que, y sus atributos como persona, muy buenos. Sí. Y no me cabe, y además viene de una familia de militares. De militares. Tiene su formación. ¿Estaría dispuesto usted, en caso de que la patria así lo requiera, en tomar el frente y tomar una participación también? Pero por favor, pero venga acá. Eso no hay que preguntármelo porque yo simplemente lo que he hecho es cambiar de trinchera. Así es. De acuerdo a la ley. Yo estaba en primera línea, ¿verdad? Sí, señor. Desde mi posición, ¿verdad? Y entonces ahora estoy en la trinchera ciudadana, que es muy importante, ¿verdad? Que es muy importante. La trinchera ciudadana es muy importante. Yo no tengo ni aspiraciones de ponerme la ropa, de que... No. Yo soy un ciudadano, totalmente convencido, ¿verdad?, del destino de la República Dominicana. Es más, te voy a decir un tremendismo ahora. Óyeme, de lo único que yo estoy orgulloso en mi vida, y puedo estar orgulloso de muchas cosas, es de ser dominicano. Simplemente, pura y simplemente, ¿verdad? Pura y simplemente. Y además también nuestras Fuerzas Armadas están fundamentadas en esas estrategias que diseñó el mismo Juan Pablo Duarte. Sí, no. O sea, estamos sedimentados de una forma... Yo creo que no es una obligación esa, pero yo pienso que la gente tiene que conocer más. Óyeme, los militares viven haciendo planes permanentemente. Para cuanta hipótesis de amenaza hay, ellos viven haciendo planes. Los militares, eso es el trabajo de los Estados Mayores. Y cuando algo se presenta, entonces esas hipótesis, ¿verdad?, que nosotros llamamos hipótesis de guerra, cuando eso se convierten de planes de operaciones en orden de operaciones, como nosotros le llamamos, las suposiciones se convierten en hechos. Sí. Y los hechos entonces están los planes. Simplemente hay que ponerle, como nosotros decimos, el día D a la hora H. ¿Qué quiere decir eso? Que a nosotros nadie nos va a coger. Estoy hablando al pueblo dominicano. Sí. Por nuestras Fuerzas Armadas, nadie nos va a coger asando batata. Así es. Ya para finalizar, ¿usted entiende y favorece una intervención norteamericana en Haití? No me pregunte eso. A mí, ¿por qué? Te digo que no me pregunte eso, porque yo soy respetuoso de lo nuestro, sí, de lo nuestro, ¿verdad? Y de nuestra historia. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo a ti?
Si tú me preguntaras en otro plano, que si yo estoy de acuerdo, yo creo que a ellos, ¿qué le conviene a ellos? Porque eso hay que decirlo también. Hay gente que dice, no, porque los esfuerzos diplomáticos, pero ¿con quién va uno a mediar y a transar? Hoy vi yo, no, que hay que el diálogo. ¿Pero el diálogo con quién? Vamos a ponernos locos, a hablar con los palos de luz. Porque el Estado haitiano no es fallido, el Estado haitiano no existe. Ha perdido el monopolio de la violencia. Y en cuanto a la amenaza, vuelvo y digo, en cuanto a la amenaza militar de las bandas, que el armamento, la gente no sabe cómo que funciona el mecanismo militar. ¿Y dónde están los trenes de abastecimiento? ¿Y dónde está la cadena de mando de esos grupos? Ni siquiera desde el punto de vista irregular, ¿verdad? Óyeme, eso es un problema gravísimo que denota la pérdida del monopolio de la violencia de los haitianos. No se han puesto... Pero déjame decirte una cosa, cuando pase, si pasa lo que va a pasar ahí, porque hay que tener en cuenta una cosa, los norteamericanos no negocian con terroristas, es parte de su doctrina, ¿verdad? Pero ellos tienen que tratar de que no les lesionen o maten un rehén de eso. Porque entonces van a usar la fuerza. Van a usar la fuerza. Ahora bien, lo que la República tiene, eso pasó ya. Eso pasó. Cuando los norteamericanos intervinieron en Haití, se hizo lo mismo. El doctor Balaguer tenía sellada la frontera, ¿verdad? Y yo estaba allá, en Montecristi, ¿verdad? Y entonces usaron nuestro territorio. Invadieron, usaron nosotros. No, absolutamente. Nosotros ni siquiera participamos en la fuerza de paz. Porque el doctor Balaguer se negó. El MOG, que es la fuerza de la OEA. El doctor Balaguer dijo que no, que había una carga de resentimiento histórico, que las Fuerzas Armadas Dominicanas no podían participar. ¿Verdad? Entonces, como ahora tampoco van a participar. No, pero fíjate, es que yo veo gente hablando, señores, busquen un mapa. Pero no solamente es que no vamos a participar, es que no es necesario. ¿Tú sabes por qué? Más allá de lo que ha hecho el presidente, de tratar de sellar la frontera, que te vuelvo y te repito, hay 13, pero pudieran haber 20. Falta más. Sin descuidar las fronteras interiores. Que él al mismo tiempo la está reforzando. Hay una serie de medidas que se han tomado, pero faltan. ¿Cuál usted le recomendaría? No. Yo estuve ayer en el Palacio con los partidos, ¿verdad? Y yo salí de ahí muy tranquilo. ¿Tú sabes por qué muy tranquilo? Como ciudadano. Como ciudadano, simple ciudadano. ¿Tú sabes por qué salí tranquilo? Porque él está haciendo lo que tiene que hacer. Así es. Y las medidas, él está pensando en la República Dominicana, que es su deber. Porque eso es otra cosa, voy y repito, es en pleno derecho. Es en pleno derecho. Nosotros no hemos pisado, no hemos puesto un pie en territorio haitiano. Es pleno derecho. En nuestra frontera, custodiando nuestros límites. En eso que estamos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se creen ellos? Que la frontera hay toda esa cantidad de militares y que aquí están los haitianos como ellos quieran. No, aquí ¿qué es lo que pasa? Que está trabajando la inteligencia, ¿verdad? La Policía Nacional debe de ser en esa situación, ¿verdad? Un escalón, pero las unidades... ¿Usted cree que el 6º batallón, tú eres contancero? Sí, señor. El 6º batallón se fue a la frontera, ¿verdad? Los cazadores. ¿Está sola la fortaleza? No, jamás en la vida. No, hay elementos de esa unidad ahí, que se quedaron ahí como están de las otras, ¿verdad? Y las otras están en estado de alerta. En estado de alerta. ¿Tú me entiendes? O sea que, señores, no se puede pensar simplemente en que esa es nuestra virtud. Nosotros nunca hemos perdido el monopolio de la violencia. Nunca. Usted hacía alguna referencia ayer a la bandera que me gustó mucho. Ah, sí. Y te la vuelvo y te la repito. Repítala. Pues muy bien. Al señor que yo no le quiero decir ni canciller ni nada. Para mí no merece ningún tipo de atributo, ni de distinción, ni de respeto, porque él no se respeta a mí. Claudio. Bueno, y entonces ese señor, yo lo vi ahí en una cosa quemando la bandera dominicana. Y yo le digo a él, ¿verdad? Y a todos le digo que hay que tener cuidado con quemar esa bandera, porque se le puede quemar la mano. Se le puede quemar la mano. Y te lo digo en el más amplio sentido.
como ellos lo quieran tomar. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos son supersticiosos y creen muchísimas. Sí. Esa bandera tiene la cruz, ¿verdad?, en el centro. Sí, ¿verdad? señor. Los símbolos que tiene son el gentilicio de la fe y la voluntad del pueblo dominicano. Así es. Sí. Bueno, agradecerle su intervención, de verdad que me parece brillante la forma en que usted expone, la forma en que deja saber su punto de vista, y necesitamos mucho más su participación activa para tratar esta clase de temas, porque usted como estratega militar, como estuvo al frente, conoce bien, y como historiador, un historiador certificado, porque son muchos los libros que ha escrito sobre nuestra historia, sobre nuestra idiosincrasia, sobre la forma en que se desarrolló el contexto histórico de cada uno de los elementos que nos identifican como dominicanos. Él lo conoce muy bien y agradecemos su tiempo. De verdad que ha sido una conversación muy fructífera. Muy bien. Así que gracias de corazón. Tú conoces un dicho dominicano Sí. que dice, el no te mené. Es lo que tienen que tener, los que están aquí, Sí. en las fronteras interiores, que no se jueguen ni traten de pecar. Porque, óyeme, el pueblo dominicano no hay que escucharlo. ¿Tú sabías eso? Para nada, aprende rápido. Para nada. Cuando el dominicano dice y es más, y sobre todo en el Cibao, hay problemas. Claro que sí. Un placer. Amigos, recuerden compartir este contenido para que siga llegando a mucho más personas, agradeciendo de verdad esta participación que entendíamos iba a ser de 20 minutos, pero casi llegamos a 1 hora. Gracias de corazón. Bye, bye.